Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Juan Carlos Claret, que retoma, lo sacamos de las vacaciones y vuelve con todo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Rocío, muy bien. Unas reconfortantes vacaciones, pero no menos acontecidas. La agenda noticiosa del verano fue intensa. Oye, no ha parado, nosotros seguimos saliendo todos los días, pero como teníamos un horario medio desordenado era más difícil de coordinar. Pero el día de hoy no se aguantó y vino a los estudios de País Lobo. Llegó marzo. Llegó Barça, estamos con el estudio completo, así que bueno, los que nos están viendo en video, ya sea en Instagram, en YouTube o en Facebook o en la página de País Lobo, nos pueden ver que quedó bacán. Nuestra mesa está topísima. Así que estamos muy contentos, nos creemos en CNN. Un cambio para mejor. Sí, sin duda. Así que aquí felices vamos a empezar a hablar de lo que a ustedes les importa, ¿cierto? Que son las noticias, qué cosas han pasado. Oye, fue tu noticia del verano, Juan Carlos? Oye, antes de avanzar en eso, A quisiera ver. enviar a través de los micrófonos de País Lobo, Radio Mía y La Mega un saludo también a quienes nos escuchen en Río Negro y también Puerto Octay, porque hay seguidores que nos escuchan Ah, sagradamente desde allá, no te así que creo. no puedo dejar de enviarles un saludo. Oye, me pongo colorada ya. Sí, yo creo que aquí no nos escucha nadie y por eso yo les hablo con la lengua suelta nomás aquí, ¿ah? Pero como nadie nos está escuchando, pero igual le mandamos un saludo a nuestro querido amigo de Puerto Octal también. Oye, ya, pues, ¿cuál fue tu noticia del verano? A ver. Mira, el 3 de febrero se publicó la ley de infraestructura crítica, Ya. que después significó que el gobierno presentara ante Contraloría, aunque después lo retiró, pero lo volvió a presentar Oye, con sí, yo me mejoras, di cuenta. el tema de También cómo eso. se despliegan las Fuerzas Armadas en la frontera, sobre todo norte, y también tenemos, porque ha ocurrido estos días, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona norte. Yo creo que el tema migratorio ha sido algo que transversalmente nos ha acompañado, a lo menos enero con la discusión parlamentaria, febrero con la publicación de la ley y ahora en marzo con el despliegue de esta ley. Oye, pero ¿por qué la sacaron y la volvieron a meter? ¿Qué? Porque habían imprecisiones, habían protocolos que se Las necesitaban imprecisiones afinar. del gobierno. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Lo que estamos acostumbrados en el mundo jurídico, los últimos prácticamente 10 años, es a un tema de populismo penal. Entonces se Ya. sacan leyes cortas pensando que con eso se solucionan los grandes problemas del país y muchas veces se improvisa. Entonces lo que ha ocurrido es que en cuanto a infraestructura crítica, claro, había clara un problema que solucionar, se dijo ya se necesitan los militares, pero no se sabía cuáles eran las atribuciones de los militares, cuál era el protocolo, si llega un inmigrante ilegal se corre las armas primero o hay un protocolo previo. Entonces, claro, hay control de identidad, juego de luces, no, sí, es una cuestión que Claro, sí, bastante extraña. en otro programa leímos todas las 7 cosas que tenían que hacer antes de disparar y nos Exacto. quedó dando vuelta una duda que quizás tú me puedes ayudar, o a todos los que nos están escuchando. ¿Qué pasa si es que le disparan? Porque no lo disparan a matar, me imagino. O sí, la No, indicación es disparar a matar. no, lo- los efectivos del ejército se rigen por las RUF, que son las reglas del uso de la fuerza. Ya. Entonces, hay que remitirse a eso y claro, tiene que ser un disparo proporcional. ¿Qué significa eso? Que si un tipo dispara, no sé, con un arma de fogueo, no puede disparar con un misil porque es desproporcionado. Ujú. En segundo lugar, si se dispara, claro, uno puede disparar, pero el propósito no es matar a la otra persona, sino desarmarla. Ya, es Entonces que podría ser a las piernas, por ejemplo. ahí Entonces, era mi pregunta, porque cuando tú disparas a esa persona y cae en suelo chileno, lo tienen que tomar, y si cae en el otro suelo, en el del otro país, ¿para dónde se va? O igual lo tienen que tomar, ingresar al país y llevar a un hospital. es un buen punto y ahí rige el derecho humanitario, sería que, dado que Chile es el que tiene conocimiento de que la otra persona está en riesgo vital, tiene que socorrerlo. Ya, o sea, Es nosotros, parecido a pillar a persona en alta mar, digamos. El país que lo pilla tiene que socorrerlo. ya, pero nosotros estamos evitando que entren, entonces acá le vamos a disparar y lo vamos a pensar, o sea, Es un contrasentido, digamos. entendiendo lo que significa dispararle a una persona, que se le puede hacer un daño grave, pero al final es como, claro, estoy aquí, no estoy en ningún riesgo, pero voy a seguir pasando, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, y ahí que lo tienes, lo tomas detenido, ¿qué El, hace? mira, El- claro, si lo que él hizo constituye delito, después se le procesa, pero ¿qué es lo que ocurre? pero Tú espérate, puedes, si entró ilegalmente no constituye delito. sí, pero no para arresto. Entonces, no es para meterlo en prisión. La sanción, a ver, ¿qué es lo que ocurre? En temas migratorios nosotros teníamos una regulación muy antigua que era del año 70. Entonces, antes era la segunda y ahora tenemos una ley que está más acorde también al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Que
entrar clandestinamente no constituye un delito penal, sino que constituye una infracción. ¿Y cuál es el castigo? El castigo de eso es la expulsión. Entonces, claro, uno por temas humanitarios puede socorrer a la persona, pero la otra persona sabe que se tiene que ir. Entonces, después, ¿qué es lo que uno hace? Lo embarca en un avión y lo envía a su país de destino Pero no lo o de origen. dejaste con prisión preventiva ni nada, ¿o sí? Porque ingresar clandestinamente no es un delito penal. Ya, pero ¿y después cómo lo encontraste? ¿De vuelta? No, pues por eso, pero si la persona, por ejemplo, tú lo pillas en flagrancia, porque no es que haya ingresado clandestinamente, sino que, por ejemplo, le disparó a un militar. Entonces, ¿Le disparó a un militar o un militar le disparó? puede ser que se hayan enfrentado, por ejemplo. Ya. Entonces, imagínate un coyote que ingresa, digamos, por la frontera, se agarran a balazo. Entonces, claro, ahí lo que podría hacer si el Un tipo sale herido. coyote entendido como persona que trae a otras. Exacto. Ok. Entonces, imagínate un militar le dispara, el militar lo que tiene que hacer es evitar la muerte de esa persona, por lo tanto, lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición dentro de 12 horas a carabineros. Carabineros lo llevará a un recinto asistencial para que no se muera, y una vez que ya está, digamos, sano o en recuperación, se le pesca y se le devuelve a su país de origen. Esa es más o menos la lógica con la que funciona y no podría ser de una manera distinta, porque vuelvo a insistir todo lo que era política migratoria que nosotros teníamos desde el año 74, eso se actualizó y está acorde al tema del derecho humanitario de los derechos humanos. Ya, entonces ahí, pero si tú le disparas a un militar o a un policía, eso igual es constitutivo de delito, Eso es po. constitutivo de delito. Entonces, Entonces, ¿ahí qué hace? Porque sí, no puedes agarrarlo en el avión y mandarlo de vuelta nomás, sí, o igual. de hecho hay una posibilidad de que una persona que ha sido, una persona extranjera que ha sido condenada, una de las penas con la que uno puede sustituir la cárcel es precisamente la expulsión. Ah, Eso ok, ok. ya, eso existe desde antes, digamos. Entonces, para los extranjeros existe esa posibilidad. Ya, ¿Para entonces, qué la vamos a tener en cárcel chilena? Lo que queremos es que no esté dentro del territorio de la República. Por lo tanto, perfecto. váyase del país. Ya, entonces aquí sería efectivamente hacer uso de la fuerza y de las distintas etapas para evitar que la persona ingrese. Y una Exacto. vez que ingresa, si se le dispara, porque si ingresa y no le has disparado, ¿qué pasa ahí? Mira, si ingresa y no se le ha disparado, a ver, si es sorprendida, la política, ¿qué es lo que dice la nueva ley de migración? Al respecto, que tiene que ser puesto a disposición de la autoridad policial. Entonces, la autoridad policial, que depende del Ministerio del Interior, informa a su superior, que es el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, ya sea a través de las delegaciones provinciales o regionales, aquí el tema migratorio lo ve Claudia Pailalef, que es la delegada provincial, Ya, tiene aquí en Los que, Lagos. en la provincia de Osorno. Ok, En Santiago lo ve la Intendencia Metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es entonces evacuar una resolución que disponga su expulsión y en virtud de esa, digamos, resolución administrativa se procede con la expulsión de esta persona. ¿Qué es lo que se estila en estos asuntos? Que el asunto es un poco más complejo porque generalmente las personas son sorprendidas ya estando en territorio nacional, no en la frontera. Tenemos ¿cuánto? 4.000 kilómetros de frontera, si no más. Entonces es muy fácil vulnerar, digamos, todo el recinto tanto de ingreso internacional como al mismo tiempo el resguardo de los militares. Generalmente a estas personas las pillan en controles de identidad en la plaza de armas, por dar un ok. ejemplo. Y en ese caso, lo que complica la expulsión de un extranjero es lo que se conoce como reunificación familiar. Porque, y esto lo sé bien porque mi práctica profesional la hice en la Intendencia de Santiago, entonces migración nosotros lo veíamos todos los días. Teníamos que hacer decretos y cosas por el estilo. ¿Cuál es la estrategia con la que muchos Ujú. migrantes ingresan? Ingresan sabiendo de que si te expulsan, contrata un abogado de servicios jesuitas al migrante o de la Corporación de Asistencia Judicial y presenta un recurso de amparo. Entonces, eso inhibe de que te expulsen. Y en el intertanto, entre que te pillan e ingresaste al suelo nacional, búscate una polola o un pololo. Y ojalá tenga un hijo, porque la persona que nace en Chile es chileno. Entonces, se evita la expulsión de extranjeros en virtud de que el niño, por ejemplo, menor de edad, necesita estar con ambos padres. Entonces, el papá que ingresó clandestinamente después se le termina disculpando por haber ingresado clandestinamente, pero ahí prima, digamos, el interés superior del niño. Esas son como las técnicas con las que los coyotes informan a los A los migrantes que vienen a Chile. Es como, clandestinos. haz esto, digamos, cásate con una chilena, busca, digamos, o con una extranjera que ya tenga un hijo acá, reconoce al bebé. Entonces, esas son como Pero había cambiado un poco la ley ahí porque ahora por el hecho de casarse per se no obtienes la nacionalidad o No, no no, obtienes la residencia. tampoco que se obtenga la residencia, porque para eso hay un trámite administrativo para obtenerlo, pero sí evitas la expulsión. No, Ya. no ganas ni la residencia, no ganas ni la nacionalidad, pero sí ganas la posibilidad de que no te echen. Es decir, una ventana de oportunidad para que te puedas regularizar. Eso es lo que se consigue.
Ya, entonces ahí tienes que meter los papeles y esperar que te otorguen la residencia, Exacto. etcétera, etcétera. Ok, entiendo. Y ahora, ¿qué queda para el norte? ¿Cómo ves tú con estos decretos? ¿Crees que hay posibilidad que se regularice el tema migratorio de acuerdo a tu experiencia? Mira, disculpa la expresión, pero aquí yo voy a mear fuera del tiesto. ¿Por Nadie qué? me está escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque el principal problema que nosotros tenemos en política migratoria no es de Fuerzas Armadas, no es militar, sino que es diplomático. Y para Ya, mí esa es la preocupación, lo veníamos conversando ya desde finales del año pasado, que principalmente este gobierno ha hecho de la diplomacia un cuadro noticioso permanente, una situación de crisis a la que no estábamos acostumbrados. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente no solamente va a migrar porque en Chile ve mejores oportunidades económicas, va a migrar por temas climáticos, va a migrar por un montón de otras razones. Entonces la pregunta que queda es, bueno, ante esos problemas que son regionales, ¿basta entonces tener una política nacional? No, pues para hacer frente a la política, a una crisis migratoria, tienes por lo menos que ponerte de acuerdo con Argentina, con Bolivia y con Perú, que son nuestras fronteras vecinas. Y ahí estamos bastante al debe. O sea, lo que hizo Alberto Fernández hace unas semanas de firmar esta carta riéndose de la justicia, eso da cuenta de que la diplomacia chilena es el hazmerreír para la comunidad internacional, y eso es grave, porque estos problemas van a requerir un trabajo regional, a no ver, nacional. para los que no nos han escuchado todos los días, porque obvio que también estaban de vacaciones y a lo mejor no están entendiendo de lo que estamos hablando, explica bien a qué te refieres cuando dices que el presidente Alberto Fernández se rió de la diplomacia chilena. ¿Te refieres a la Carta de Meo? A la carta de Meo, Ya. tal cual. Marco Enrique Domínguez. Exacto, no tiene que ver No con mi sigamos con expresión. los pipí. Sí, mira, ahí lo que ocurre, Rocío, es que nunca un presidente en ejercicio se involucra en temas que tienen que ver con la soberanía de otro país. Cuando el presidente de la República dijo que Mateluna era inocente, el Poder Judicial salió diciendo somos un poder independiente, usted no se puede meter, Claro, digamos, en una Mateluna, eso se sentencia sabe mejor qué es, pero recordemos que es uno de los indultados que tuvo que ver que y está condenado, fue indultado por el asalto una sucursal de banco. del Banco Santander, creo que era. Exacto. Claro, y por Entonces, eso lo indultó ahora el presidente, pero dijo que de acuerdo a su criterio y lo que había estudiado en la universidad, él era él era inocente. inocente y el Poder Ya. Judicial salió a recordar una de las primeras asignaturas que uno estudia en la universidad y le hizo recuerdo de que sobre eso él no se podía meter. Y el presidente dijo, tienen razón. Entonces, si el mismo presidente no puede inmiscuirse en asuntos de justicia chilena, porque un presidente de un país extranjero sí lo puede hacer diciendo de que Meo es inocente, que digamos, los jueces no son imparciales y que hay una persecución política en su contra. Eso no solamente es un atentado diplomático, sino que es un atentado a la soberanía del país, porque hay una potencia extranjera que se está involucrando. Ujú. En todo caso, Alberto Fernández tiene una historia de inmiscuirse en temas de judiciales, porque en Argentina ya se había metido con el juicio de Cristina Kirchner también, invalidando a los propios jueces argentinos. Entonces, darse el salto para el país de al lado, en verdad, Sí, como que pero le da con un otros poquito lo países, mismo, como ¿no? por ejemplo con Perú, no lo hace. ¿Por qué? Porque Perú, la Torre Tagle, que es la diplomacia peruana, que está mucho más avanzada y desarrollada que la de nosotros, no se lo permite. Pese que Perú ha dado varias noticias que uno podría comentar, lo cierto es que a ellos no se la hacen. Y no se la hacen precisamente porque tienen una diplomacia que es bastante disuasiva. Es decir, sabe que si lo hace, no va a ser gratis. En cambio, en Chile, sí. Entonces la pregunta es, con una diplomacia disminuida, ¿cómo el país se posiciona como referente regional para que al menos con sus países limítrofes pueda dirigir una política migratoria seria mirando el futuro, donde no solamente el problema es de Chile, sino que también es de Argentina, Perú y Bolivia? Y es bastante difícil cuando tienes bastante revuelto el panorama en el resto del sector. ¿Te acuerdas que esta semana, no sé si esta o la semana pasada, salió en Bloomberg o en el New York Times, no me acuerdo, en alguno de los dos que decía que Chile era una buena casa, pero en un mal barrio? Tal cual. Bueno, que no necesariamente tenía que ver con razones nuestras, sino que el barrio estaba muy, muy disminuido, como que la vara estaba muy baja de comparación con los sectores de al lado. Entonces, claro, antiguamente teníamos el tema de muchos peruanos que venían a Chile, que estaban súper cerca, y esa comunidad, encuentro que se logró adaptar de cierta manera al país finalmente. No está pasando lo mismo con otras comunidades más lejanas como colombianos o venezolanos. Existe como un choque cultural muy potente, Mm. mucho más de lo que fue en su momento la migración peruana a Chile.
pero tampoco hay intención de poner atajo de parte de los otros países, ni de Bolivia, ni de Perú y Argentina. No Es que, sé, a ver, para un país es conveniente que el problema lo solucione el país de destino, es bastante conveniente. No sé como si que pase nomás. por los 90 Chile se dio, creo que la Laguna del Desierto fue Argentina en la época de Menem. ¿Ya? Puede ser que no sea, puede ser que haya sido campo de hielo y cosas por el estilo, pero ¿por qué el gobierno cedió territorio a Argentina? Porque habían 250.000 chilenos que no estaban regularizados en Argentina. Entonces Carlos Menem lo que hizo fue decir, a ver, si ustedes no me ceden este pedacito de tierra, Este pedacito. yo le mando todos los chilenos de vuelta. Ningún país está preparado para recibir 250.000 personas de un paraguaso. Entonces por eso prefirieron, digamos, entregar... eh, Pagaron la estadía entonces de los Exacto. chilenos allá. Pero, por ejemplo, cuando uno mira el cambio climático, el alza del nivel del mar, vamos a prontamente a acostumbrarnos a lo que se conoce como migrantes climáticos, que en África, en otras partes del mundo ya ocurre. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa si a nosotros nos toca migrar para Argentina? Sobre todo en las zonas de la Patagonia, donde hay una mayor convivencia. ¿Cuál va a ser ahí se aplica o no se aplican militares? No, ahí lo que hay que hacer es política. Entonces, y eso Mm. se hace a través de la diplomacia. Por eso es que quise poner ese punto en este contexto tan nacionalista, de decir, no, que la frontera la vamos a defender con nuestros militares. Yo digo, ya, sí, pero eso no soluciona el problema, y el problema es diplomático. Entonces, y ahí es donde el gobierno, creo yo, no tiene puesto el acento, a no ser que haya un cambio de gabinete. Eso mismo te iba a meter ahora. ¿Qué se supone que debiera ser pronto? Pero hoy día tuvimos dichos del presidente Boric diciendo que quería tener a sus ministros para el 11, que es la celebración de un año de gobierno, porque estamos aquí, ya llegó marzo y estamos aquí a la vuelta de la esquina de la celebración para algunos, duelo para otros del primer año del presidente Boric. Oye, y ahí, ¿qué crees tú? ¿Qué consejo le darías tú al presidente, O sea, para querido Juan Carlos? aconsejarnos no soy nadie, porque más encima todavía, digamos, no hay experiencia de esa naturaleza de gobernar, nadie está en esos zapatos como para decirle al presidente qué es lo que debería hacer. Pero si él me preguntara, lo que yo le diría es que no tiene sentido hacer un cambio de gabinete en marzo, porque en mayo tiene una elección. Y en virtud de eso tomar las decisiones, porque si no, hacer un cambio de gabinete en mayo nuevamente va a ser una señal de debilidad. Y además, yo en eso coincido, no recuerdo a quién le leí ayer, a Insulza, ¿Ya? que decía que el problema no es el gabinete, el problema es cómo se despliega en regiones. Entonces, tal vez por ahora no sea necesario un cambio de gabinete, pero sí un cambio en cuanto a nivel de seremías, por ejemplo, donde ahí es importante la ausencia que se ha notado, por una parte, ecuanimidad entre las coaliciones de gobierno, y por otra parte, el despliegue del gobierno en terreno. Ha pasado un año y uno dice que es como la municipalidad de Emeterio Carrillo, uno dice no se sabe lo que hace, no se sabe dónde está. Golpe, pan mío, palos para allá, palos para acá. Para lo gratuito, dices tú. No, viniste con todos los palos cargaditos de todo de- del verano. Oye, pero Meterio Carrillo lleva ya un año y medio. Un poco más que el gobierno, y uno no sabe dónde está o lo que hace. Cuesta verlo. Bueno, yo creo que por lo que yo he escuchado está contratando a hartas personas. Vamos a ver a quiénes contrata. Vamos a Eso ver, va a ser objeto a de mí me investigación. gustaría saber si es que efectivamente han visto una mejora o no de la atención. Porque finalmente sí, ya, contratan más gente, pero resuelve los problemas de las personas. Tú dices, ya, ok, o sea, se entiende las distintas contrataciones. Pero en fin, oye, cambio de gabinete, tú dices que esto a lo mejor no es a nivel de gobierno per se, o sea, como de los grandes nombres, sino que las bajadas están bastante débiles. Lo que se conoce como gobierno interior, que es todo Claro. lo que tiene que ver con el despliegue, digamos, del gobierno en terreno. Y ahí eso, ¿tú crees que habría que hacer ahí ajustes más que el otro? Sí, principalmente porque, a ver, el gobierno tiene dos coaliciones, la del Apruebo Dignidad y Socialismo Bueno, Democrático. se suponía que tenía dos coaliciones. A mí me queda la duda ahora, dado que el Partido PPD, Liberal y el PS se fueron para un lado claro, y el otro quedó PPD, DC, PR, donde la DC ni el no sé si el Partido Radical está dentro de la coalición de gobierno, pero por lo menos la DC yo sé buen que no. punto. Entonces, bueno, claro, hay una dificultad mayor ahí, pero uno podría decir es por un tema electoral. Lo cierto es que el PPD tiene presencia en el Ejecutivo, entonces lo que se reclama es que esos grupos están bastante disminuidos en cantidad de cargos a repartir en las regiones. Entonces yo creo que por ahí se podría corregir eso, con tal, digamos, de dejar a ambas coaliciones contentas. Y por otra parte, uno nota de que, o sea, más allá, por ejemplo, del Ceremi de Justicia y de la Ceremi de Educación, que son dos personas cuyo Enrique Cárdenas, el de Justicia, y Daniela Carvacho en Educación,
los otros Ceremis brillan por su ausencia. Pese a que involucrado en temas penales, trato de seguir e informarme, uno no sabe mayormente qué es lo que hacen, dónde están. Entonces, salvo esos dos Ceremis de justicia, quienes aprovecho de felicitar. Pero Bueno, acá a País lo han venido a contar. El otro día vino la Seremi de de Gobierno gobierno, nueva que sí. cambió hace poquito. Era Luz Torres la anterior y Sí, asumió ella, sí. sí. Y ella nos contaba que no, oye, soy tan mala para los nombres, yo debería empezar a acordarme más, pero la Seremi nos contaba que vienen con una propuesta distinta a ahora para enfrentar marzo y cómo se viene, venían con una propuesta bastante feminista, su primer hito es ahora el 8M propiamente tal, y vino a comentar también en ese minuto el tema de la influenza aviar Mm, y el tema del tifus. Y también tuvimos Tema aquí, súper prioritario para la región, súper. y tuvimos también al ministro de Economía. Ya, Seremi, al Seremi, Ceremi. Seremi, es que con el estudio nuevo, aquí se sube el pelo, ya estamos con como de ministro, no, vino Ahora solo. piden venir acá. Piden venir, sí, a vernos acá el Ceremi de Economía y ahí estaban hablando con un plan de reactivación, con Entiendo. distintos puntos y empezamos a tocar algunos, pero muy por encima porque nuestros programas son cortitos. Entonces, como que él comentó una leve pincelada de lo que se estaba haciendo. Así que ellos dos sí nos han venido a contar un poco de lo que estaban. Eso debo decirlo. Buenísimo. Ahora el resto, ahí no sé, porque con los otros no he hablado. Y también estaba medio de vacaciones con los niños en la casa. Hoy le aprovechamos a mandar un saludo a todos aquellos que volvieron de vacaciones, que empezaron las clases y que empiezan a reajustarse todo de nuevo. Se nos viene un super lunes. Se nos viene el super lunes, exactamente. Oye, en los minutitos que nos quedan, cosas interesantes que también han andado dando vuelta. Me llamó mucho la atención de un reportaje del Líbero, donde habla que la entrega de viviendas sociales cae un 40% durante la gestión del ministro Montes. Mm. Estuvo la Seremi Carvachi, no Caravaggio, la Luz Pero ese era de gobierno. anterior, de gobierno, De pues sí. gobierno, Ella ya sí. vino y una de las principales cosas que nos decía era que venían muy fuerte con el tema de la entrega de las 260.000 soluciones habitacionales. Yo dije, wow, o sea, Piñera entregó, y en ese día le pregunté así como, ¿cuánto entregó Piñera? ¿Cómo estaban? Y me decía, no, entregaron mucho menos. Y claro, porque estaban mezclándome los números entre cuánto entregaban año a año Mm. versus el total de casas que se querían entregar en este tema. Ahora, el problema está y que al parecer la promesa está bastante complicada porque estaría como en un 12%, como que la entrega de estas casas está bastante más bajo. La noticia la vimos justo antes de entrar, por lo tanto no tenemos mayores antecedentes, pero sí, aquí los encontré. Dice así, el Libero, lo cito a ellos porque Mm. de ellos fue el La fuente. reportaje, la fuente, exactamente. Las cifras son contundentes. Si entre el 2011 y el 2021 se entregaron 5.639 viviendas, o sea, en 10 años se entregaron 5.639 viviendas Mensuales. mensuales en promedio. Esa cifra se derrumbó en 40% durante los primeros 9 meses de gestión del ministro Son del como Partido 3.000, ¿no? Socialista. Es decir, entre marzo y noviembre del 2022, el gobierno de Boric solo entregó 3.456 viviendas sociales mensuales en promedio. En estas cifras se incluyen todos los subsidios habitacionales de MIMBUS contenidos en los decretos 01, 40, 10, 19, 116 y 49, entre otros que contemplan el beneficio del Fondo Solidario, integración social, territorial, habitabilidad, son varias cosas que incluyen ahí. Entonces, yo no sé si estarán aquí mezclando peras con manzanas. Yo creo que ahí a la Lisa le puedo ir a preguntar cuando vuelva, porque nuestros chiquillos se fueron a Santiago, Héctor y la Lisa andan de viaje por allá para traernos más información. Pero el tema es que el plan de emergencia habitacional que iría al ministro Montes tiene apenas un 12% de avance Pero al noviembre pasado. ¿sabe lo que me pasa con esa noticia? Es que yo creo que el dignidad, ¿cómo es? No, elegancia obliga. ¿Cómo es que el dicho? Eh, ya, no, Se entiende. Entonces, nobleza obliga. no les obliga. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque, claro, uno podría decir, oye, que mal lo está haciendo el ministro Montes, pero yo creo que hay hartos factores que podrían explicar eso. En primer lugar, tenemos el alza de los costos de los materiales. Entonces, claro, comenzar una política habitacional con un presupuesto de un gobierno anterior donde el contexto económico era otro, puede ser que no sea conveniente o se elevan demasiado los precios. Por eso es que la región de los lagos, de hecho, tiene en cuanto a política pública una tasa de ejecución muy baja, porque los materiales se dispararon. Y por otra parte, la quiebra de las empresas. Es cosa de ver los que están construyendo aquí en Ovejería, Tercera Cuesta, la empresa Pacal se declaró en quiebra y las viviendas quedaron tiradas. Sí, es que ahí das con dos puntos.
Ayer lo conversábamos con Alicia también, donde decíamos que cuánto tú le puedes asignar efectivamente a un gobierno que está tomando lo que el gobierno anterior dejó. Claro, Efectivamente, el presupuesto, y le hablábamos que el presupuesto fiscal, eh, por primera vez teníamos un superávit y que había quedado de acuerdo a lo que había dejado el gobierno anterior. Y justamente lo que señala es súper importante porque el aumento de los materiales versus presupuestos anteriores, de cuánto era lo que tenían presupuestado gastar por concepto de materiales, sin duda había cambiado. Ahora, ¿qué tan rápido es el gobierno, qué tan eficiente para hacer esos cambios para que las empresas puedan seguir construyendo esa claro, gestión? Pero también está dado qué tan amarrado está este presupuesto que había quedado asignado, que tenías que tratar exacto. de mantenerlo dadas las condiciones del país. Así que no, súper interesante el Va a ser punto. tema para seguimiento. Yo creo que es noticia en desarrollo. Así que, queridos amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio Amega, los dejamos sumamente invitados para mañana para otro Política Podcast. Nos vemos. Nos vemos.